¿Cuál suele ser el primer origen de la ruina financiera? De eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque encuentro muchísima confusión alrededor y el 95% de las personas no saben utilizarlo y como consecuencia lo lleva a la ruina. ¿Cómo sé esto? Bueno, mi nombre es Belisa Tenorio y tengo 6 años en el sector de finanzas personales y ayudo a las personas a hacer las paces con su dinero. Ahora, vamos al meollo del asunto. Me pasa muchísimo que llegan personas que me dicen que tienen tarjetas de crédito y hablan de ello como algo normal, como si hacer pagos mínimos mes a mes fuese lo normal. Incluso he llegado a escuchar a algunas personas diciendo que es dinero gratis, ¿no? Que, mira, me aprobaron esta tarjeta, tengo más dinero gratis. Esa es una confusión muy grave de cómo verdaderamente funcionan las tarjetas y el 95% de las personas no sabe cómo funciona una tarjeta. Así que de eso vamos a hablar hoy. Si no tienes este problema, compárteselo con alguna persona que tal vez tenga tarjeta de crédito o que incluso está empezando a utilizar una tarjeta. ¿Para qué? Para que no se vaya a la ruina, porque de aquí surgen muchísimos problemas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es una tarjeta de crédito. Luego voy a dar algún par de claves sobre, listo, cómo se lee esto de las fechas, o sea, que corte, fecha de pago, etcétera. Luego vamos a hablar sobre, bueno, pero el pago mínimo es el pago de una tarjeta. Vamos a ver un poquito más de eso. Y luego, te voy a decir en qué ocasiones sí lo podemos utilizar, porque no es que esto sea un enemigo. Al final es una herramienta que depende de cada uno, puede servir o no, puede ser de utilidad o no para la vida de una persona. Entonces, vamos de una vez con la definición. Las tarjetas de crédito, mucha gente siente que es dinero gratis, ¿verdad? Como que es dinero que está ahí en el bolsillo, cuando en realidad es un tipo de préstamo. Cuando se analiza cómo funciona la deuda, podemos decir que hay una especie de pirámide donde la tarjeta de crédito está en la parte de arriba, on top. ¿Qué significa esto? Es un tipo de préstamo, pero la diferencia que tiene con un préstamo personal es que tú no tienes que ir al banco o a la entidad financiera a hacer todo el trámite para que te lo validen, para ver si tienes capacidad de pago, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, la tarjeta es un acceso a un préstamo instantáneo, sin tener que hacer todo el papeleo que hay detrás. ¿Qué significa esto? Claro, para la persona que necesite ese dinero es sencillo porque no tienes que hacer toda la tramitología, pero tiene un contra y es la cantidad de intereses que cobran, porque en esta pirámide la tarjeta de crédito es lo que más cobra a nivel de intereses. Entonces, claro, puedes ir a hacer toda la tramitología y probablemente que eso te tome tiempo, que tengas que llevar un montón de documentos y demás, pero a efectos del interés vas a pagar más intereses. ¿Por qué? Por tener acceso inmediato a este préstamo. Eso es lo que es una tarjeta de crédito, chicos. Un préstamo inmediato de dinero sin tener que hacer todo lo que hay detrás. ¿Qué significa? Que como consecuencia, y en realidad es que es lógico, la entidad financiera te estoy diciendo, listo, accede a este dinero de forma inmediata. Quiere decir que esa entidad financiera está asumiendo más riesgo porque realmente no está haciendo un estudio, no está avalando que tú tengas esa capacidad. Entonces, la entidad dice, yo te cobro más intereses. ¿Por qué? Porque yo estoy asumiendo más riesgo. Y eso está bien y eso es lógico que sea así. ¿Por qué? Te estoy dando una super condición inmediata, consecuencia, pues más riesgo para mí. Entonces te cobro más intereses. Eso que esté claro. Entonces, la tarjeta de crédito consta de una pirámide en las deudas, se podría decir así. En la parte de abajo podríamos decir que está la hipoteca, que es de la que cobra menos intereses. ¿Por qué? Porque tiene un activo detrás que si tú no pagas te la quitan. Mientras que con la tarjeta de crédito, ¿quién es el que da la cara ahí? Uno. Myself y lo que venga en el futuro. En realidad, el avalúo es más que la confianza de que vamos a tener un ingreso futuro. Por eso es que cobra los intereses que cobra. Eso es a nivel de definición. No es dinero gratis, es un préstamo inmediato. Ujú. ¿Qué tengo que tener en cuenta en el momento en que tengo una tarjeta de crédito? Bueno, mucha gente confunde fecha de corte, fecha de pago. Son cosas diferentes. La fecha de corte, que suele ser como a mediados de año, qué sé yo, 15, por ejemplo, 15 de abril, em, lo que hace es corroborar todas las compras que se han hecho hasta ese entonces. Usualmente van en ciclos de un mes, entonces del 15 de marzo al 15 de abril te manda un estado de cuenta que dice esto es lo que tú has comprado a través de esa tarjeta de crédito y lo normal es que recibas un estado de cuenta con esa información. Cuando la fecha de pago suele estar 15 días posterior, o sea, 30, 31, dependiendo del mes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta?
la fecha de corte va a ser usualmente 15 días antes y en la fecha de pago nosotros debemos, para no tener que pagar intereses sobre ese dinero, pagarlo al contado, que esa es otra confusión. Se suele hablar de, listo, ya pagué el mínimo, ya pagué la tarjeta. No, 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 no. Las tarjetas se pagan al contado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros solamente podemos disponer de una tarjeta si tenemos el dinero en efectivo en otra cuenta y tal vez queremos utilizar algunos de los beneficios, qué sé yo, de millas, y etcétera, etcétera. Entonces, en la fecha de pago, yo tengo que pagar al contado el valor completo de esa tarjeta, porque en caso contrario, si empiezo a pagar pagos mínimos, voy a empezar a pagar intereses que al final es una especie de bola de nieve que cada vez se hace más grande. Como no tenemos noción de esta información, pensamos que con el pago mínimo estamos realmente pagando la tarjeta cuando esto no es la realidad. El pago mínimo simplemente es un valor que estás aportándole al banco que le abona la deuda, pero que en realidad no está pagando la deuda total. Y si no haces el pago mínimo, además te hacen una serie de multas, ¿verdad? Te ponen unas multas que se suman a los intereses que ya de por sí son bastante caros. Al menos en Latinoamérica, la mayoría de las tarjetas se está pagando más de un 30%, lo cual es muchísimo dinero. Y si haces un análisis en el largo plazo, son cientos de miles de dólares, básicamente lo que las familias están pagando por este concepto. Beli, y si esto es tan lógico, ¿por qué nos estás hablando de esto? Bueno, hay una estadística bastante reciente en Costa Rica donde se encontró que al menos el 70% de los hogares tienen al menos dos deudas personales y muchas de ellas son de tarjeta de crédito. Entonces, si esto fuera tan evidente lo que estoy diciendo, no tendríamos este problema, ¿verdad? No estaríamos con el 70% de los hogares pagando por estos conceptos. Entonces, que se entienda la diferencia, que pago mínimo y pago al contado se hace en la fecha de corte por el valor total. No debo disponer de ese dinero como si fuera dinerillo ahí gratis, no. Eso es única y exclusivamente si yo tengo el dinero aparte en otra cuenta. ¿Qué más debemos saber? Bueno, habrá circunstancias donde probablemente vamos a tener que utilizar esta tarjeta, pero ¿qué es lo que sucede? Muchos hemos adquirido una tarjeta porque yo fui una persona que lo hizo por una emergencia, ¿no? Uno dice, no, porque si hay una emergencia, pues aquí tengo este backup, puedo utilizarlo de forma inmediata, Bueno, genial. La realidad es que la mayoría de las deudas por tarjeta no son por emergencias. Entonces, si tú me preguntaras a mí, ¿bajo qué circunstancias pedirías un préstamo? En este momento, ¿verdad? Que tengo noción, antes no, porque era un desastre. ¿En qué circunstancias? Bueno, yo diría que serían dos. Por un tema de salud, o sea, una emergencia donde definitivamente tengo que acceder a eso por una situación, pues, que se me dio un accidente o lo que sea. O por un tema de educación, es decir, voy a pagar por educación y que esto después me va a retribuir a mí económicamente y con eso voy a poder pagar el préstamo. Son como las únicas dos razones y ojo, eso hay que agarrarlo con pinzas y hay que analizarlo, no lo vayamos a generalizar simplemente porque lo estoy diciendo, pero podríamos hablar de que esos son dos motivos posibles, ¿no? Ahora bien, con una buena estrategia de educación financiera nunca tendrías que acceder a una tarjeta para poder utilizarla en una emergencia. Al contrario, habrías construido una especie de colchón, una especie de sistema que te brindará soporte en esas circunstancias. Eso es lo ideal. En realidad nunca deberíamos utilizarlo para una emergencia, sino como un medio para poder obtener otro tipo de beneficios. Pero habrá mucha gente que me está diciendo, no, porque yo me gano las millas, no sé qué. A ver, si tú estás pagando intereses y estás pagando millas, ganando millas, lo que estás pagando por intereses va a ser más caro que si compraras el bendito pasaje del avión. Haz los números. ¿Vale? En cambio, si tú estás pagando al día, llevas tu tarjeta, me parece genial. La realidad es que solamente el 5% de la población sabe manejar bien una tarjeta de crédito. El otro 95% está comprando millas a millones de millones, cuando en realidad le saldría hasta más barato comprarse el bendito pasaje al contado. Entonces hay que hacer ese análisis de, ok, ¿esto realmente me está compensando a mí? O lo que yo estoy pagando de intereses en realidad ni siquiera lo equivale, ni siquiera vale la pena seguir ese proceso. Entonces te lo dejo por ahí, el 95% de las personas no sabe utilizar este sistema. ¿Qué más? Beli, yo definitivamente tengo un problema con las tarjetas de crédito. Me ha pasado de alumnos que me dicen, no me puedo controlar, ya es algo que tengo este mal hábito, digamos, de estar comprando y al final que no es culpa tuya. O sea, al final esto se ha normalizado, no nos han dado ningún tipo de educación financiera. De hecho, si yo fuera presidente de este país, promovería una ley que dijera que no se le puede dar préstamos personales ni de tarjeta de crédito a ninguna persona que tenga educación financiera. ¿Por qué? Porque es que se abre la puerta, es una especie de portillo donde pueden empezar a pasar muchísimas cosas que no son buenas, chicos. Entonces, si yo fuera presidente, lo haría. Pero como no lo soy y como esta información no está accesible para todos, pues por eso estoy haciendo ese tipo de videos.
menos para que lo entiendas, que suele ser la puerta de entrada, el principio de la ruina financiera de muchísimas economías familiares, porque lo he visto una y otra vez, incluso ha sido mi experiencia y la de mi familia. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Qué tengo que hacer? Definitivamente soy incapaz de manejar las tarjetas. Bueno, una cosa muy sencilla, agarras una cosa que se llama tijeras, las cortas, las partes en pedazos y empiezas a generar una estrategia de pago de esos valores. ¿Para qué? Para salir de una vez por todas. ¿Por qué? Porque si tú te dejas la tarjeta, y me ha pasado muchísimo de personas que hacen una unificación de deudas, o sea, van al banco y le dicen, deme un préstamo para pagar estas tarjetas, después vuelven a utilizar las tarjetas y están como en una bola de nieve, un ciclo vicioso del que nunca salen. Entonces, la mejor estrategia es, listo, voy a dedicarme a pagar estos préstamos que ya consumí. Hay que hacerse responsable, es lo que hay y ya está, pero corto las tarjetas, las cortas y ya, y no pasa nada. Y llamas a los bancos diciendo que no te llame nadie nunca más a ofrecerle ninguna tarjeta de crédito y ya tienes claro que no puedes, o sea, que por el momento no puedes. Puede que sea algo temporal y que en el futuro ya puedas acceder a algún otro tipo de tarjeta de crédito, pero si tú ya hoy eres consciente de que no eres capaz de controlarlo, córtalas. Córtalas, porque vas a seguir cayendo en el mismo patrón una y otra vez. Y lo que yo he repetido antes en otros videos y insisto, o sea, insisto en que eso tiene que ser así. Es un tema de integridad, chicos. Es un tema de integridad financiera, integridad económica, contarse la verdad a uno mismo. Mira, tal vez estoy consumiendo esto a pesar de que yo no tengo la capacidad de consumirlo. Hay que ser honestos, hay que ser sinceros con nosotros mismos y decir, pausa. Tal vez no lo he manejado de la mejor manera, tal vez pude haberlo hecho mejor, probablemente que eso es así. A partir de ahora, saco esta opción de mi casa, saco esta opción de mi billetera y empiezo a construir un futuro diferente. ¿Por qué? Porque si no, la ruina va a ser cada vez más y más grande. Y lo he visto una y otra vez. Y empezamos con $500, luego con 1,000, luego con 5,000, luego con 10,000, hasta más de $100,000. No es bonito llegar a ese punto. Entonces, si ya te estás dando conciencia de que estás en ese punto de, ok, ya esto se me está saliendo un poco de control, mejor tomar decisiones de forma inmediata y ser íntegros financieramente, decir, hasta aquí, está bien, no lo he hecho lo mejor, pero puedo hacer algo al respecto. Por supuesto que puedes hacer algo al respecto. De hecho, se calcula que una persona promedio puede salir de todo este enredo en 18 meses. En casos muy graves podría decirse que 4 o 5 años, pero para que te hagas una idea de que sí se puede salir de ahí y que yo he visto muchas veces de suficiente cantidad de personas en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, que pagamos unos intereses exagerados, que salen de esa situación, solo necesitan la información y el acompañamiento correcto, ¿ok? Entonces, si te gusta lo que has visto hasta ahora, suscríbete a mi email diario, lo lees en 2 minutos. Te suscribes en alquimistafinanciera.com y, bueno, profundizas muchísimo más en esos temas y dar un poco de conciencia, porque yo creo que ahí está principalmente el problema, ¿no? De por qué yo estoy consumiendo esto así y qué puedo hacer al respecto para salir de esta deuda lo más rápido y estratégicamente posible. Así que eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima.